Shalom a todos. 22 de enero del 2024. Vamos a dar las informaciones matutinas y vamos a intentar darlas más directamente sin tanta cafeína. A ver si pasa. En el Líbano hay informes de un vehículo que fue atacado la tarde del domingo, ayer, en la zona de Bint Gebeil, en el sur del país. Según fuentes en el Líbano, el objetivo del asesinato era el comandante del sector central de Hezbollah. Sobrevivió al asesinato, pero sus dos guardaespaldas resultaron heridos en el ataque y murieron. Las dos personas fallecidas prestaban servicios en una unidad que se especializaba en protección de personas y transportes de altos funcionarios. El vehículo atacado también pertenece a la misma unidad. El canal libanés Al-Manar, afiliado a Hezbollah, informó que un terrorista atacó un vehículo cerca de un puesto de control del ejército libanés en la ciudad de Kafna, en el sur del país. Además, el canal informó sobre los ataques israelíes en Talusa, en el sur del país, poco después de que Hezbollah se atribuyera la autoría del tiroteo de Birnat en la Galilea Occidental. El ministro de Economía, Nir Barkat, envió un mensaje amenazador al primer ministro Netanyahu durante la reunión de gabinete de ayer. Barkat se refirió, según el informe de Yaron Abraham, a las palabras atribuidas a Netanyahu sobre un Estado palestino al día después de la guerra. Quien piensa en dar un premio estatal a los palestinos después de la juramentación de octubre, se encontrará con que no tiene gobierno, dijo Barkat en la reunión de gabinete. En respuesta, los asociados de Netanyahu picaron a Barkat y se preguntaron. Barkat dijo lo que dijo como partidario del Partido Laborista durante los días de Oslo o como partido Kadima durante la retirada. El sábado, la CNN informó que Netanyahu le dijo al presidente Biden en su conversación telefónica que no descartaba el establecimiento de un Estado palestino. Netanyahu también aclaró al presidente estadounidense que sus declaraciones en la rueda de prensa que celebró la noche anterior no fueron dichas con la intención de eliminar cualquier posibilidad de establecer tal Estado. Al final de la conversación, el presidente estadounidense dijo: Netanyahu no se opone a todas las soluciones de dos estados. Hay estados miembros de la ONU que no mantienen un ejército. También se informó que funcionarios de la administración estadounidense discutieron en la última semana la posibilidad de un Estado palestino desmilitarizado, una idea que intriga al presidente Biden. Según Biden, establecer un Estado palestino no es algo que no pueda lograrse durante el mandato de Netanyahu. Inusualmente, el sábado, la oficina del primer ministro respondió a la publicación de Estados Unidos, según la cual Netanyahu expresó a Biden su acuerdo con un Estado palestino. En su conversación de anoche con el presidente Biden, el primer ministro Netanyahu repitió su posición constante durante años, que también expresó en una conferencia de prensa el día anterior. Después de la eliminación de Hamas, Israel debe mantener el control total de la seguridad de la Franja de Gaza para garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. Y esto entra en conflicto con la demanda de soberanía palestina. Los combatientes del equipo de batalla de la brigada Iftá
Actuaron en la zona de Al-Muasí. Los combatientes atacaron decenas de infraestructuras eh, y de instalaciones de Hamas cerca y dentro de edificios civiles del campo. Como parte de la actividad, los combatientes localizaron numerosas armas, también en el interior de viviendas de familias con niños. En la zona, los combatientes localizaron un rompecabezas para niños que mostraba una infiltración en territorio israelí y gente de Hamas armadas. En una de las actividades se disparó una RPG contra un tanque de la Fuerza de Defensa de Israel. Los combatientes identificaron al escuadrón terrorista que había realizado el tiroteo y respondieron al fuego, mientras que el grupo de fuego apuntaba a un avión, disparó y eliminó a algunos de ellos. La compañía de observación identificó a otro terrorista armado con una RPG que huyó de la zona. Los combatientes se enfrentaron a él y lo neutralizaron. Los combatientes también los de ingeniería operaban en la sede de Hamas, donde ubicaron una fábrica para la producción de armas y fusiles. En un olivar cercano se encontraba un lanzacohetes cargado y listo para ser lanzado. Las fábricas, las armas, las instalaciones de lanzamiento de cohetes, fueron destruidos. Los combatientes en maniobras, con la ayuda del complejo de los bombarderos y de la Fuerza Aérea, destruyeron decenas de infraestructuras y eliminaron a más de 30 Hamasnikim, que disparaban RPG y misiles antitanques contra la Fuerza de Defensa de Israel. Unos 130 comandantes y oficiales de reserva, desde el rango de teniente coronel hasta coronel, que participaron activamente en la guerra contra Hamas en Gaza, firmaron una carta dirigida al gabinete de guerra y al jefe del Estado Mayor. En su carta, los oficiales exigen impedir el regreso a sus hogares de los ciudadanos que vivían en el norte de Gaza hasta que todos los secuestrados en poder de Hamas sean liberados. Nos movilizamos hace unos 100 días y luchamos en todas direcciones en beneficio de los objetivos que ustedes nos definieron: la liberación de los secuestrados y la destrucción de la organización Hamas. Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por la forma en que se desarrolló la campaña. Está siendo dirigido por comandantes y así comenzaron la carta. Pasaron a describir su preocupación por el futuro próximo. En los últimos días, la Fuerza de Defensa de Israel comenzaron a librar brigadas de reserva y las preguntas inmediatamente flotan y surgen en nuestras mentes. ¿Cumplimos con la misión para la cual nos movilizamos? ¿Y cómo los importantes logros que logramos en el campo de batalla se traducen en logros a nivel estratégico? Para nuestro gran pesar, la respuesta aparentemente es que la Fuerza de Defensa de Israel y el gobierno de Israel son incapaces de traducir las victorias obtenidas con tanto esfuerzo a nivel táctico en una victoria clara y abrumadora a nivel sistemático y estratégico. Según ellos, debemos asegurarnos de que no se nos escape de las manos el único logro alcanzado en la campaña hasta la etapa actual, que es el logro sobre el terreno. Evacuamos en un paso sin precedentes a la mayoría de la población de la ciudad de Gaza y creó un control operativo sobre gran parte de la ciudad. Debemos preservar este logro en aras de continuar los combates. En primer lugar, debemos completar la tarea de evacuación a la población de la zona de combates en el norte.
de la Franja de Gaza. Y luego debemos garantizar un bloqueo completo del corredor en la base del río Gaza, por encima y por debajo del suelo. En su opinión, Israel no debería permitir que los residentes de Gaza regresen a sus hogares antes de que los secuestrados sean liberados. Esta es una ecuación tan simple y obvia. No hay razón para que Ahmed regrese a su casa en Gaza antes de que Ziv y Gali regresen a sus hogares en Kfar Gaza. Piden al gabinete que actúe para garantizar que la Fuerza de Defensa de Israel completen el trabajo de evacuación de los residentes de la ciudad de Gaza. No permitan suministros humanitarios ni el funcionamiento de hospitales dentro de la ciudad de Gaza y se aseguren de que los residentes no regresen a sus hogares hasta que los secuestrados sean devueltos. Según el derecho internacional, después de las investigaciones que hemos realizado, está permitido imponer un bloqueo en una determinada zona siempre que a los ciudadanos que se encuentren allí se les permita corredores de evacuación. Esto es cierto desde el punto de vista moral, militar y político y según el derecho internacional. Anunciamos con voz clara y fuerte, no volveremos hasta que ganemos. La guerra actual no debe terminar con un terrible sentimiento de amargura y esperando la próxima ronda de que nos ataquen. El primer ministro Netanyahu hizo una declaración anoche sobre la continuación de los combates en Gaza y los esfuerzos para lograr la liberación de los secuestrados en Gaza. Dijo, continuamos la guerra en todos los frentes y en todos los sectores. No damos inmunidad a ningún terrorista ni en Gaza, ni en el Líbano, ni en Siria, ni en ningún otro lugar. Quien quiera que intente hacernos daño, le hacemos daño, dijo Netanyahu. Abordó la cuestión de los esfuerzos para devolver a los secuestrados y afirmó, hemos devuelto a 110 de los secuestrados a casa hasta la fecha y estamos comprometidos a devolverlos a todos. Este es uno de los objetivos de la guerra y la presión militar es una condición necesaria para su finalización. Estoy trabajando en este asunto las 24 horas del día. Pero que quede claro, rechazo rotundamente los términos de la rendición que pide Hamás, a cambio de la liberación de nuestros rehenes. Hamás exige el fin de la guerra, la retirada de nuestras fuerzas de Gaza, la liberación de todos los asesinos y violadores y el mantenimiento de Hamás intacto. Si aceptamos esto, nuestros combatientes han caído en vano. Si aceptamos esto, no podremos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. No podemos devolver a los evacuados sanos y salvos a sus hogares. Y el próximo 7 de octubre será cuestión de tiempo. No estoy dispuesto a soportar una lesión tan mortal para la seguridad israelí. Por lo tanto, no lo aceptaremos. Netanyahu enfatizó que las condiciones establecidas por Hamás agudizan una verdad simple. No hay sustituto para la victoria. Solo una victoria completa asegurará la eliminación de Hamás y el regreso de todos nuestros secuestrados. Le dije estas cosas al presidente Biden en nuestra conversación sobre el fin de semana. Aprecio mucho el apoyo de Estados Unidos a Israel y lo expresé también ante el presidente y sin embargo defiendo firmemente nuestros intereses vitales. Hice hincapié ante el presidente Biden en nuestra determinación de completar todos los objetivos de la guerra y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. Por eso insisto en que después de que logremos la victoria completa, después de que eliminemos a Hamás, no habrá entidad en Gaza que financie el terrorismo, eduque al terrorismo o envíe terrorismo. Gaza debe ser desmilitarizada bajo pleno control de seguridad del Estado de Israel. No comprometeré el pleno control de seguridad israelí sobre toda el área oeste de Jordania,
Como primer ministro de Israel mantuve firmemente esta posición frente a la gran presión internacional e interna. Es mi insistencia lo que durante años impidió el establecimiento de un Estado palestino que habría planteado un peligro existencial para Israel. Mientras soy primer ministro y me seguiré manteniendo firmemente. Si alguien tiene una posición diferente, que muestre liderazgo y diga su posición honestamente a los ciudadanos de Israel. Anteriormente se informó que Estados Unidos, Egipto y Qatar están tratando de iniciar un proceso diplomático gradual que eventualmente pondría fin a la guerra en Gaza. Así lo informó el domingo el Wall Street Journal. Ojalá esta declaración de ayer a la noche sea la posición definitiva de Netanyahu. Esto se declaró después de todos los comentarios que hubo sobre el posible, una intervención de un acuerdo para devolver los secuestrados, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo adelanté ayer a la noche que esto no se iba a producir, no se iba a producir. Y aquí está la respuesta. El ministro de Defensa Galant llegó el domingo al Escuadrón 100 de la Fuerza Aérea en la base Hazar y participó en un vuelo sobre Gaza junto con el comandante del escuadrón, el teniente coronel S. Posteriormente, Galant conversó con los pilotos eh, de los escuadrones y miembros de la tripulación aérea y visitó a los equipos de tierra responsables del armamento de los aviones. Expresó su agradecimiento a los equipos aéreos y terrestres y enfatizó la importancia de la coordinación entre la Fuerza Aérea y las fuerzas que operen en la Franja de Gaza para lograr los objetivos operativos. Acabo de bajar de un vuelo con el Escuadrón 100 en una patrulla sobre la Franja de Gaza. Vi las fuerzas operando en el norte de la Franja de Gaza, en el centro de la Franja de Gaza y en el sur de la Franja de Gaza. Las cosas parecen inusual. Fui testigo de un ataque en tiempo real por parte de la Fuerza Aérea en el sur de la ciudad de Gaza. Añadió que la precisión, la calidad de la ejecución, la perfecta coordinación de las fuerzas son muy impresionantes. Estamos operando activamente en el área de Khan Yunis y continuaremos expandiéndonos. Los hongos de humo de los tanques, de los cañones y de los aviones de la Fuerza Aérea seguirán cubriendo los cielos de la Franja de Gaza hasta que alcancemos nuestro objetivo. El principal de ellos, la derrota de Hamás y el regreso de los secuestrados a sus hogares. Por otro lado, Turquía continúa aumentando su actitud hostil hacia Israel y ahora está recurriendo al ámbito económico. El país ha decidido eliminar a Israel de su lista de países de destino de exportación. En Globes se informó que esto significa que Turquía dejará de alentar, subsidiar el comercio y apoyar a las empresas que trabajen en cooperación con Israel. El objetivo del gobierno turco es dejar claro a los empresarios locales que comercian con Israel que perderán el apoyo económico de su país. Hasta ahora, a pesar de la guerra y sus efectos en el comercio, Israel termina el año 2023 en el puesto 13 en la tabla de objetivos de exportación de Turquía, con bienes por valor de unos 5.420 millones de dólares. Por otro lado, los estudiantes judíos de varias universidades estadounidenses han presentado demandas contra las instituciones académicas
en las últimas semanas, alegando discriminación contra los estudiantes judíos y que las autoridades universitarias no están actuando para erradicar el creciente antisemitismo. Eyal Jacobi, estudiante israelí estadounidense de la Universidad de Pensilvania, reveló en una entrevista exclusiva en el Daily Mail cómo es la vida de los estudiantes judíos en la prestigiosa institución académica. Envié 15 correos electrónicos a la universidad rogándoles que tomaran medidas ante cualquier batalla legal. En la mayoría de los casos no hubo ninguna respuesta o fue nos lo tomamos en serio. Pero cada vez que me decían que se lo estaban tomando en serio, sucedía otro gran acontecimiento. No hablo solo de eventos pequeños, hablo de un gran evento que sucedió, dijo Jacobi. Añadió que si la universidad no mantiene sus leyes y normas, entonces el sistema judicial lo hará. Según él, en el escrito de demanda los estudiantes detallan cómo muchas personas, incluidos algunos que no son estudiantes, provocaron un alboroto en el campus de la Universidad de Pensilvania y pidieron la destrucción de Israel y pintaron grafitis con la palabra intifada, sanguinario, vergüenza, en las paredes. Otros grafitis que incluían eh, venganza contra Gaza y distintas, distintas, distintos escritos. Según Jacob y sus amigos, la universidad contrató profesores especialmente antisemitas, pero se abstuvo de contratar profesores con opiniones pro-israelíes. El incidente que llevó a él y a sus amigos a presentar una demanda contra la universidad ocurrió durante un almuerzo de rutina en la organización estudiantil judía Hillel. Jacobi dice, almorcé en Hillel y había perros detectores de bombas. No pensé mucho en ellos hasta que la universidad envió un correo electrónico ese mismo día informando que había habido amenazas contra Hillel. La universidad fue notificada de esto a las 6:30 de la mañana y no informaron a los miembros de la organización hasta las 3:30 de la tarde. El hecho de que permitieran a la gente entrar y salir del edificio sin interrupción, me dijo mucho. También tuvo que lidiar con eventos que los atacaron personalmente. Un profesor de literatura árabe llamado Judah Fahardin volvió a subir un artículo sobre mí que me describía como un agente extranjero y un agente de propaganda israelí. Esta es una profesora universitaria. ¿Cómo se supone que voy a tomar su clase? Si esto no es apuntar hacia mí, entonces, ¿qué es? Volviendo aquí a Israel, en la discusión del Gabinete de Seguridad Política que tuvo lugar ayer, se discutió la transferencia de fondos a la autoridad palestina a través del tercer país, como lo dije ayer en la noche, y el ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, atacó la decisión. Al comienzo del debate, los ministros recibieron una visión general. El ministro Dermer señaló que la medida fue hecha principalmente para los estadounidenses. Es muy importante que estén satisfechos. El ministro Levin se preguntó por qué era necesario utilizar un tercer país para transferir los fondos a los palestinos. ¿Por qué es necesario enviar a Noruega? ¿Qué le pasa a Noruega? El ministro Dorian Selem atacó al ministro de Justicia. ¿No entiende que tiene que complacer al mundo? ¿Qué nos importa qué país vaya? Lo importante es que no vaya a Gaza. La ministra Miri Regev añadió, mi línea roja es que el dinero no irá a Gaza.
El hecho de que el dinero esté en un tercer país que lo retenga es menos importante. Un oficial militar dijo en la audiencia que la autoridad está colapsando. No hay dinero para pagar los mecanismos. El ministro Avi Dichter respondió: dejen de decir que la autoridad está colapsando. Nos siguen asustando. No colapsan tan rápido. Al mismo tiempo, no veo ningún obstáculo para transferir dinero a través de tercer países. El ministro Eli Cohen se preguntó: ¿pero cuáles son nuestras garantías? ¿Quién nos garantiza que el dinero no irá a Gaza? El primer ministro respondió que los americanos dieron su palabra y también los noruegos. El ministro Ben-Gvir señaló que la situación creada es problemática y Netanyahu le dijo: bueno, Ben-Gvir, ven a sorprendernos. Estoy asombrado por tu posición. El ministro Ben-Gvir dijo: estoy de acuerdo con Dichter en todo el camino, pero lamentablemente no con la conclusión final. Dichter tiene razón, la autoridad palestina no se está derrumbando. Y añadiré que si pagan a las familias de los terroristas y a las víctimas femeninas, y he investigado el tema, incluso en estos días, luego dejó de decir que quitará su dinero a los terroristas por sus mecanismos, que creo que también son terroristas. Pero más allá de eso, tenga en cuenta que los estadounidenses no dan garantías. Y después de todo esto, básicamente creo que tampoco deberíamos fortalecer a la autoridad palestina en Judea y Samaria. Son terroristas trajeados. El ministro de Finanzas Smotrich respondió: Ben-Gvir ya anunció antes del debate que se oponía, así que convenceré al resto de que aquí hay un logro. No porque tengamos que responder a las peticiones estadounidenses, sino porque lo hemos acercado a nuestra posición. Netanyahu señaló con firmeza: es así, si quieren, lo tomarán, si no quieren, no lo harán. O sea, eh, si los, eh, s- si los políticos de Gaza quieren tomar el dinero, si no lo quieren, no tomarán el dinero, la autoridad palestina y colapsará, no colapsará, eh, ya no es problema de uno, sino que ellos lo deciden. Continuamos. Un grupo de científicos de todo el mundo advierte que la humanidad puede enfrentarse a una nueva epidemia global en los próximos años debido al calentamiento global. Según los científicos, el calentamiento de la Tierra provocará el deshielo de los suelos congelados y la liberación de virus antiguos que estaban congelados bajo tierra y que pueden reaparecer. Los científicos afirman que algunos de los virus denominados virus Metus-Shell o virus zombies ya han sido aislados por científicos que han expresado su preocupación de que puedan provocar la reaparición de una epidemia global de enfermedades antiguas. La preocupación ha llevado a algunos científicos a empezar a planificar la red de vigilancia del Ártico, que detectará casos tempranos de enfermedades causadas por microorganismos antiguos. Proporcionará cuarentena y tratamiento médico a las personas infectadas con virus antiguo para detener un brote, así como prevenir que las personas infectadas de abandonar el área donde se encuentran. Jean-Michel Calabrí, genetista de la Universidad de Marsella, dirigió en el 2014 un equipo de científicos que aislaron virus vivos en Siberia y demostraron que podían infectar organismos unicelulares, aunque hubieran estado congelados durante miles de años. Actualmente, los análisis de las amenazas epidémicas se centran en enfermedades que pueden aparecer
en la región del sur y luego extenderse hacia el norte. Por el contrario, se ha prestado poca atención a un brote que puede aparecer en el extremo norte y luego migrar al sur. Y creo que esto es un error, un error. Hay virus que tienen el potencial de infectar a los humanos y provocar nuevo brote de enfermedad. La viróloga Marion Koopmans del Centro Médico Erasmus de Rotterdam coincidió en que en los próximos años podría estallar una nueva epidemia. No sabemos qué virus se esconden en el hielo, pero creo que existe un riesgo real de que haya uno que pueda desencadenar un brote de enfermedades. Por ejemplo, una forma antigua de polio. Tenemos que asumir que algo así podría suceder. Para terminar, el movimiento Hamas publicó un documento de 18 páginas explicando los motivos del ataque del 7 de octubre del 2023 contra Israel y repudiando los crímenes de guerra cometidos contra civiles israelíes. Según Hamas, el ataque era necesario en el contexto de los planes de Israel para eliminar el problema palestino y judeizar Jerusalén. Esto es lo más absurdo y ridículo que puede suceder. Esto me recuerda al plan Andinia. Y el problema es que la gente se va a quedar con esto como real. La organización terrorista se describió a sí misma como un movimiento de liberación nacional con un enfoque islámico moderado, rechaza el extremismo, cree en los valores de la verdad, la justicia, la libertad y la prohibición de causar injusticia. También cree en la libertad de religión y la convivencia humana civilizada. Rechaza la coerción religiosa y también rechaza la persecución de cualquier persona o la violación por motivos nacionales, religiosos o sectarios. Según Hamas, el ataque del 7 de octubre tuvo como objetivo las posiciones militares de la ocupación israelí en los asentamientos de la envoltura de Gaza, y los combatientes trabajaron para secuestrar a soldados israelíes con el fin de utilizarlos para liberar a los prisioneros de seguridad. La organización negó que el ataque estuviera dirigido contra civiles. Las afirmaciones de Israel contra Hamas en este asunto no son ciertas y pidió a la Corte Internacional que abra una investigación sobre todos los crímenes cometidos, la lucha contra la ocupación por todos los medios, incluida la lucha armada. Es un derecho legítimo y, por el contrario, Israel no tiene derecho a la autodefensa. Esto es lo más absurdo que se puede escuchar. Lamentablemente, me imagino que desde hoy saldrá este artículo en todos los medios de comunicaciones antisemitas y lo tomarán como cierto. Y todo lo documentado y probado dejará de ser cierto y pasará a ser cierto este escrito de 18 páginas. Ya tenemos experiencia en esto. Bueno, shalom a todos. Espero no ser censurado y nos seguimos viendo si Dios quiere.